Bien, ante todo, muy buenos días. Hoy día presentamos para segunda y secundaria la Edad Media, en el cual hablaremos sobre los árabes. Pero para ello hay que preguntarnos, ¿quiénes fueron los árabes? ¿Qué herencia nos dejaron? ¿De qué trata la religión Islam? ¿Quién fue Mahoma? ¿Por qué cayó el imperio Islam? Nosotros en esta clase responderemos a todo este tipo de preguntas y controversias que por alguna razón nos hemos dado y tal vez responderemos para ello a través de cada uno de los PPTs para que ustedes puedan aprender. Bien, cuando nosotros vemos en esta imagen ubicada en este lado derecho superior, observamos de que hay algunas personas con un traje diferente al que nosotros usamos que están orando en un lugar distinto quizás al que nosotros siempre vamos, al menos para los católicos, que es la iglesia. Acá vamos a entender que su religión es muy distinta al de nosotros. En este caso, este gran imperio islam surgió en lo que es actualmente Arabia Saudita. ¿Cómo inició? Ahora lo vemos. Para hablar de este tema sabemos que ellos surgieron en tiempos de que la caída de Roma era inevitable. Los bárbaros conquistaron Roma a unos puntos muy precisos a causa de, uno, las consecuencias de las guerras civiles que tenía entre militares los romanos. Número dos, el aspecto de invasión bárbara que era muy frecuente en el siglo V. Número tres, la presión de una nueva religión llamada el catolicismo, ya que con ello surgía una rivalidad entre esta iglesia con el arrianismo. El arrianismo frecuentemente se dio en Roma como también en los pueblos bárbaros. Y para ello necesitamos saber también que estos pueblos bárbaros invadieron a Roma por dos puntos muy predecibles. La primera era la gran cantidad de población que ellos habían tenido en ese tiempo y que tenían que habitar en nuevos lugares, y la segunda es por la invasión de los hunos comandados por Atila. Ante ello se dieron diferentes edictos, edicto de Milán, edicto de Tesalónica, que evocaban a una nueva religión, y esto originó un conflicto y una guerra civil más adelante en Roma. Todo ello contrajo resultados que la invasión a Roma en el año 476, que ya se había dado invasiones anteriores en ella, pero finaliza con este último emperador llamado Rómulo Augusto. Entonces el último emperador cayó y Roma fue vencida. Y fue en ese tiempo en el que, mira, acá vemos el fin del Imperio Romano, pues fue en ese tiempo, como explico, ya en el cual se dividieron también Roma, bueno, el imperio en dos lugares. En Honorio y Arcadio fueron los emperadores de ese tiempo, de 395, donde Honorio tenía la posibilidad de gobernar eh, para el lado de Roma y Arcadio para el lado de Constantinopla, y al final y al cabo invadieron la parte de Roma, pero en el lado de Arcadio todavía seguía latente este imperio. Al sur de este imperio se encontraban los árabes, pero ¿cómo surgieron en ese tiempo? Como acá vemos el mapa de los árabes, vemos y observamos también de que se encuentran las ciudades distintas que conquistaron, y todo lo que es naranja en este mapa de Europa y Asia y África es lo que pertenece a los árabes. Primero encontramos en la parte naranja oscura, que fue la parte que conquistó Mahoma y los primeros reyes. Después de él seguían estos reyes, seguían continuando conquistas hasta cuando muere Mahoma, conquistando Trípoli hasta Persia. También al final el imperio crece a una mayor extensión con el califato de Omeya. Bien, vemos entonces acá el mapa. Avanzar a ello, encontramos cómo vivían en ese tiempo antes de Mahoma. Cuando Mahoma recién había nacido, encontramos este mapa de acá, como el de acá, ¿cierto? Donde Arabia Saudita, ¿ya? El Imperio Bizantino y el Imperio Persa Sasánida. En el tiempo donde estaba Arabia Saudita tenía los llamados jeques, que eran los líderes de cada uno de estos reinos. ¿Ya? Estos reinos que están aquí
tenían diferentes religiones, politeístas y animistas, y ellos trabajaban como carabineros, es decir, hacían caravanas, marchas durante el desierto, pasaban para vender los diferentes productos que ellos tenían, ya sea comercializaban de un lugar a otro a través de sus camellos que pasaban por toda la ruta del desierto. Entonces, esos son caravanas. También, claro, compraban. Allí, en ese tiempo donde surgió Mahoma. ¿En qué año? Mahoma surgió en el año, o nació en el año 570, ¿ya? ¿En qué ciudad? En la Meca. Él tuvo primero relaciones con lo que es el catolicismo por el Imperio Bizantino y también otro tipo de religión como es la religión judía, pero después de ello se dice que una vez en la montaña el Girard, ya encontró, o el monte Girard, ya encontró en este caso una visión, una revelación en la cual le decían que se había presentado un Dios llamado Alá y que él sería su profeta. Desde ese momento, en el año 610, comienza a eh, pregonar las palabras. Su misión era avisar a todos la idea de esta religión, informarlos, y la Meca no quería, el pueblo estuvo en contra de él y lo tuvo que retirar. Él seguía insistiendo y claro, luego después huye de la Meca porque tenía este tema de que temía el tema de que le iban a matar, y además también porque en realidad fallece su esposa y bueno, él huye. Esa huida es la Égira, en el año 622. Luego se origina la Yidad, o la Yihad, como dicen, ¿no? La Yihad se relaciona con el tema de la Guerra Santa, es decir, esos pueblos que hemos visto, esos reinos que hemos visto en Arabia que convivían cada uno, él los conquista para surgir el Islam, la religión Islam. ¿Por qué? Porque él quería pregonar el islamismo. Crea el Corán, que para propio dicho es el antagónico de la Biblia, ya cuya idea en este caso sería el ayuno, el credo, la fraternidad, la peregrinación y la solidaridad. También se crea la UMA, que es una especie de pueblo donde están los representantes, los ancianos, que elegían a la persona ya que tenía que gobernar y daba un espacio a la igualdad de todos los creyentes. Después de que él fallece, acá su muerte fue en Medina, la ciudad donde él se fue para huir de la Meca en el 632. Sabemos que él regresó a la Meca después, pero bien, cuando él fallece surge este tema de los califatos, que más adelante lo hablaremos. Y hablando de califas, entonces quien está a la cabeza es esa persona, el califa, se puede decir rey o emperador, que es en realidad el de la máxima autoridad política y religiosa. Luego vemos el visir y el emir. El visir viene a ser el primer ministro, el representante, es su mano derecha, que viene a ser el escribano, el que maneja el dinero y el ejército, pero detrás de él está el emir. El emir viene a ser el gobernador de una provincia, que más adelante el emir va a ser un golpe de estado o un califato y se convierte, en vez de califa, en emir, el líder más superior y de máxima autoridad. Luego viene el cadí, que viene a ser el juez. El cadí va a ser el que va a reemplazar a la UMA más adelante, que viene a ser el que va a dar la igualdad entre cada uno de los árabes. Y después viene el diwan, que viene a ser el tesorero real, que apoyado con el visir va a manejar el dinero del califato. La organización política era y a través de ella también se iniciaba todo lo que es la organización social, que vemos acá, que es un ejemplo de la organización social en el imperio, o se puede decir califato Omeya, donde la aristocracia eran los árabes, los bereberes eran los gruesos, el ejército, o por no decir los soldados, y los muladíes eran los que eran convertidos al Islam, ¿ya? Que habían nacido en otros lugares que no era Arabia. Y el último era la población musulmana que convivía con ellos, es decir, los judíos y los mozárabes, que eran los cristianos en realidad, ¿ya? En este caso fue en España, específicamente hablando, porque ellos habían conquistado España y ahí había una relación entre tanto árabes como los cristianos. Luego vemos acá la etapa de los califatos, y hablando de los califatos, en este asunto de los califatos, vemos a Mahoma, que conquistó las tierras de los reinos ya nombrados anteriormente en el dibujo del mapa que se había mostrado en los PPTs. Vemos de que Mahoma conquista estas tierras, de que Mahoma
hace esta intención con el simple hecho de querer mostrar a estas tierras, estos reinos, la idea de islamismo, junto con el Corán, y lo hace, ¿no? En este aspecto vemos también de que los reyes que lo reemplazan, ya los primeros califas, como Ali, que era más o menos su yerno, porque se había casado con su hija, Ali conquista estas tierras y del imperio persa y de Egipto, ¿ya? En este aspecto, en el año 632, fallece Mahoma en Medina, y los primeros emperadores conquistan las tierras de los persas y Egipto. Luego, después de ello, surgen el imperio de los califatos. Bueno, aparte de los ortodoxos están los omeyas, quienes conquistan a gran escala hasta llegar a España, al reino visigodo, casi tomando Europa, cosa que fueron retenidos en ese tiempo en la batalla de Poitiers contra Carlos Martel, quien los derrota en la parte de Francia exactamente, y ahí hacen la frontera entre ellos. Bueno, después de ellos vamos a ver que cada uno de los califatos tiene sus propios califas, sus propias capitales. Si hablamos del ortodoxo, que son los primeros califas después de la muerte de Mahoma, ya tenemos a la capital Medina, donde había huido Mahoma, donde había construido su propia religión. Luego tenemos los califas conocidos y la conquista que tuvieron. Conquistaron el imperio sasánida, el imperio persa, y Mesopotamia, Palestina y también Egipto. Luego tenemos el imperio omeya, califato omeya, que hizo la mayor extensión de los imperio árabe, donde encontramos a la capital Damasco, Muawiyah, que era el primer emperador en ese tiempo, o califa, conquista el norte de África, el reino visigodo, que es de España, hasta el reino Indo, llega al río Indo, perdón, desarrolla la mayor cultura en ese tiempo, la mayor prestigio y difusión de ciencias como matemática, filosofía y literatura. Luego tenemos al califato abasí, que es una construcción de nuevas, bueno, de nuevos palacios, pero también es un declive de ese imperio. Y a ese declive también mostramos qué manifestación cultural surgió. Surgió la difusión de números arábigos, por ejemplo, que nos dieron como herencia, también el álgebra, el algoritmo, como el desarrollo de la alquimia, que va a ser en realidad el que va a surgir la química de esta, bueno, de esta va a surgir la química. Luego surge la filosofía con dos importantes filósofos, Avicennas y Averroes. Avicena viene a ser, en este caso, un médico, y Averroes un matemático, que van a dar la idea y la intención de la nueva filosofía en, en el Imperio Islam, porque como ustedes saben, las ciencias no surgían todavía, ya que en la Edad Media lo que pregonaba era el poder de la Iglesia. En la literatura surgen los escritos literarios más conocidos, ¿cuál? Las Mil y Unas Noches. ¿Cuál fue la causa de la queda de este imperio árabe? Bueno, uno fue gran extensión, así como tuvo Roma, una imposibilidad de poder gobernar esa gran extensión. Número dos fue la guerra entre la religión, dos religiones dentro del Islam. ¿Cuáles eran? Los sunitas y los chiitas. Los sunitas vienen a ser aquellos que existen en su gran mayoría, ¿ya? Y que en este caso representan los compañeros lo más cercanos de Mahoma. Y los chiitas vienen a ser la descendencia de Ali, como se acuerdan. Ali fue el esposo de la hija de Mahoma y que va a tener descendencias. Ellos reclaman que son los únicos herederos de Mahoma. Bien, entonces estos son los conflictos que va a tener desde ese tiempo y hasta actualmente existen conflictos entre los chiitas y los sunitas. Ahora, también reconocemos que hubo dinastías que surgieron, dividieron el imperio en tres: los selyúcidas, que formaron un nuevo imperio en la parte de Persia; los cordobeses, que es el califato que se encuentra en España; y el califato de los fatimíes, que surge en Egipto, el Cairo. Todo ello contrajo a que el imperio abasí, el califato abasí, se destruyera y dejara de existir para construirse esas tres nuevas dinastías, hasta el final de sus reinos, más o menos por la edad moderna. En conclusión, entonces, ¿qué sacamos de acá? Bueno, el imperio árabe nos dejó una rica variedad de cultura. Hay que decir de que nos ayudó tanto en el desarrollo de la química como en el desarrollo de las matemáticas con el álgebra, y también el desarrollo de las literaturas como Las Mil y Una Noches, que es muy conocida, ya es una de las historias más antiguas de literatura que se encuentra a nivel mundial. Y por otro lado, aún sí existían estos conflictos religiones en el reclamo de tener el poder musulmán,
entre los chiitas y los sunitas. Y acá un recuadro, para terminar, en el que relaciona la diferencia entre cristiano y islamismo. Alá, Dios, personajes, Jesús en este caso, acá Mahoma, la Biblia, el libro, y luego el Corán acá al contrario, iglesia, su templo, y mezquita, el templo de acá, domingo es el día feriado, para el Islam es viernes, el símbolo es la cruz, y para ellos la media luna. Bien, hasta acá termina el tema de los árabes, ha sido un gusto conmigo, será hasta la próxima.